Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Magdalena Lagos y a continuación voy a presentar un diseño de un preproyecto de investigación-acción. Para ello, entonces, voy a proyectar la presentación que armé. Ya. Bueno, este diseño de preproyecto está aplicado de acuerdo al caso de la Escuela de la Victoria, en donde se presentan una serie de antecedentes, como que es una escuela municipal, que se sitúa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un profesor de lenguaje de octavo básico con 24 alumnos. Hay un elemento de inmigración, en donde hay 2 estudiantes haitianos y un alto porcentaje de vulnerabilidad. A través de este caso, entonces, se logra identificar como problema que la mayoría de los alumnos no prestan atención a las clases y continuamente el docente debe interrumpir su clase porque los estudiantes conversan, juegan en el celular o sencillamente no prestan atención. Respecto a esto, vamos a tomar como elemento clave en este diagnóstico como problema el uso del celular. ¿Ya? Eh, Respecto a las conclusiones en relación al problema, hipotéticamente planteamos como herramienta de instrumento de recolección de información la observación. ¿Por qué la observación? Porque a través de la observación se puede observar detenidamente cómo se desarrolla la vida social, en este caso, cómo se va desarrollando la clase, sin intervenir, sin manipularla ni modificarla. Y planteamos que el docente reconoce que el problema no es el uso de un celular, por ejemplo, durante la clase, sino que el problema es que el docente debe ser capaz de conciliar el aprendizaje mediante el uso de tecnologías, que en este caso particular es el uso de celular. Y algunos elementos a considerar acá en este caso: falta de habilidad digital de los docentes, acceso desigual a las tecnologías, recursos técnicos del establecimiento. Recursos técnicos me refiero, por ejemplo, a que como es municipal, puede que no cuenten con conexión a internet, y la barrera idiomática, que es lo que comentábamos como antecedente. Eh, a partir de esto, entonces, se plantea un plan de acción mediante 4 fases. La primera es la planificación, en donde se determina el problema, algunas interrogantes que van surgiendo. Luego la acción, que en este caso se plantea a través de ciertas tareas o líneas de acción específicas. Luego viene el proceso de observación, que es donde se va recolectando información, por ejemplo, a través de entrevistas, se van registrando las modificaciones que se podrían dar de manera informal. Y finalmente, la etapa más importante, que es la reflexión, que refiere a por qué ocurre lo que está pasando, por qué no pasó lo que tenía previsto, qué sugerencias se pueden implementar. Al final es en esta etapa en donde el docente es capaz de enriquecer este proceso de investigación, porque empieza a reflexionar, a autorreflexionar respecto a su quehacer del día a día, en este caso. Eh, por lo tanto, se plantea como estructura de informe, en primer lugar, ¿qué problema visualizo? Bueno, en este caso es importante también mencionar que personalmente me es más fácil plantear una estructura a través de preguntas. Entonces acá lo planteo como: ¿qué problema visualizo? ¿Cuáles son mis metas a alcanzar? ¿Cómo realizo esto? ¿Cómo vamos a describir este proceso? ¿Qué análisis podemos analizar? ¿Qué análisis podemos realizar? Esto es súper importante también, porque permite determinar ajustes,
es la instancia en donde paramos en el proceso y vemos cómo lo estamos haciendo de alguna manera. Eh, la reflexión. La reflexión acá es lo más importante en este proceso, más allá del resultado, sino que el cómo se va gestando este camino para llegar a. Eh, Siguiendo con las preguntas de esta estructura, cuáles fueron mis resultados obtenidos y finalmente la reflexión y sugerencias, en donde por ejemplo, podría involucrar a los participantes y enriquecer mi proceso con distintas reflexiones y sugerencias también de mejoras, y también entender por qué algunas situaciones que estaban planificadas no ocurrieron, pero por qué sí otras. Entonces, es súper importante esta instancia, porque a través de este proceso se va recogiendo información, y esta información finalmente va a requerir otro tipo de análisis. Y bueno, finalmente para concluir como reflexión, eh, gracias a esta metodología de investigación-acción, podemos generar conocimiento a partir de la propia realidad del docente. En este caso, el profesor de lenguaje va a contar con su propio proceso de investigación-acción, a través de su propio quehacer diario. Por lo tanto, no es necesario que una entidad externa intervenga en este problema, ya que no conoce la realidad del curso como el docente que está in situ. Por lo tanto, este trabajo es a medida, de acuerdo al sujeto investigador, en este caso el docente. Y otro punto importante mencionar es que la investigación-acción en el contexto de la educación no solo ofrece una metodología de trabajo para resolver una problemática, sino que es una forma de repensar el tipo de docente que queremos formar. Eh, Concluyo con esto, porque más allá del resultado, eh, refiere a la capacidad de reflexión, de autorreflexión que tiene el docente respecto a su quehacer. Y volviendo a la primera idea, finalmente este trabajo investigativo que se realiza, para mí es súper importante porque logra ser a la medida, finalmente, del docente, del investigador, eh, y enriquece todo nuestro proceso investigativo de esta manera.